Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes cada viernes a las 4 de la tarde nos permiten entrar a sus hogares y formar parte de la familia, agradecida de todo corazón. Como ustedes saben, los virus respiratorios atacan a la población todo el año, sobrepasando el 1.000.000 de atenciones en República Dominicana. Pero arrecian cuando el clima cambia a una temperatura más baja. Por eso ustedes ven que en estas fechas hay tantos y tantos y tantos problemas y situaciones de salud que tienen que ver con los trastornos respiratorios. El dengue es una realidad en República Dominicana y hasta el 1 de octubre de este año el dengue ya se había cobrado 37 vidas. 37 muertos reportados de manera oficial al 1 de octubre y más de 6.800 infectados. Y esos son los registrados oficialmente. Generalmente estas cifras son mucho más altas en la realidad, pero imagínense ustedes cuál es la situación del dengue en nuestro país. Ese será el tema que vamos a tratar hoy con una profesional que tiene toda su vida dedicada a trabajar precisamente con estas situaciones y ella nos va a explicar un montón de cosas para nosotros poder prevenir antes que lamentar, ya que para nosotros aquí en 360 grados, la mejor medicina es la preventiva. Nuestra invitada de hoy es la doctora Claudia Arias, médico internista del Centro Médico UCE, y de la cual estaremos poniendo su teléfono durante todo el programa para que ustedes puedan acceder a sus servicios profesionales si así lo desean. Además de eso, la doctora Arias nos va a hablar de una noticia que nos llenó de muchísima alegría y que nos da un orgullo patrio, porque realmente con todas estas situaciones que yo digo y repito lo que dice mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, el cual no está aquí por compromisos médicos, porque ustedes saben que él y yo nos alternamos los turnos en los viernes de salud, y cuando ustedes me ven aquí más de un viernes de seguido es porque alguna situación, alguna emergencia médica a él no le permite estar aquí. Y él dice que parecería como si hubiesen soltado las 7 plagas de Egipto, porque Dios mío, todos los días tenemos una situación y una alerta epidemiológica nueva. Entonces necesitamos una noticia agradable. Y la doctora va a conversar en el segundo segmento con nosotros sobre el 36 Congreso Mundial de Medicina Interna, el cual se va a celebrar en Punta Cana, en la República Dominicana. O sea, que del 5 al 9 de febrero, la República Dominicana va a ser la capital de la medicina interna, de la ciencia médica. Así que no se vayan, que regresamos con la doctora Arias aquí a hablar primero de dengue y después de esta situación. Gracias, muchísimas gracias a nuestros televidentes de los Viernes de Salud por esperarnos pacientemente. Como les anunciamos en la introducción del programa, tenemos con nosotros a la doctora Claudia Arias, médico internista del Centro Médico UCE, con teléfono 809-227-0885,
227-0885 y 809-774760. Va a estar, los teléfonos van a estar en pantalla de vez en cuando para que las personas que quieran acceder a su servicio pues lo hagan. La doctora Claudia Arias nos va a hablar hoy de dos situaciones. La primera, del dengue, que hay una alerta epidemiológica porque el dengue está azotando de una manera increíble. Y luego nos va a hablar del evento que ha puesto a República Dominicana para que en el 2023, en febrero, sea realmente la capital de la medicina y que nos lleva de muchísima alegría. Gracias, doctora Arias, bienvenida, un placer tenerla aquí. Muchas gracias, doctor Esteves, tanto a usted como al doctor Balcácer por la invitación a participar con ustedes esta tarde. Es un honor y un privilegio tenerla. Doctora, ya hablamos y dijimos en la introducción que el dengue realmente está fuerte, que ya hay 37 muertos con dengue y más de 6.000 personas reportadas oficialmente, que usted sabe que extraoficialmente son muchísimas más. Comencemos por el principio. ¿Qué es un médico internista y qué puede hacer por mi salud? Interesante pregunta. El médico internista, dicho de una manera llana, es el pediatra del adulto, porque es aquel médico que se especializa para atender al paciente adulto de manera integral, verlo en todos sus sentidos, tanto interna como externamente. Entonces, pues nosotros podemos hacer por su salud mucho, porque podemos trabajar desde la prevención hasta la curación. Ya, o sea que si una persona se siente mal y no tiene todavía específicamente un diagnóstico, acude al internista para que éste le mande al especialista del lugar. Si una persona no tiene un diagnóstico definitivo y acude al internista, el médico internista debe ver al paciente como un todo, evaluarlo y llegar a ese diagnóstico. Y después que tenga el diagnóstico de ese paciente hecho, si no puede por competencia manejar ese caso, debe de referirlo a un subespecialista, pero siempre trabajando en equipo con el médico con que nosotros vamos a referir ese paciente. Porque en medicina interna y en todas las especialidades hay un punto donde nosotros podemos llegar, porque el principio principal es no dañar. Entonces, el principio principal es no dañar, si nosotros tenemos que saber hasta dónde somos capaces de trabajar con un paciente y qué le podemos ofrecer. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento en su momento adecuado. Ayer precisamente en el arte de curar hablábamos que en una cita de Hipócrates él decía que el arte de la medicina tenía que tener en cuenta que su labor era hacer siempre todo lo que fuera con amor en favor de la humanidad. Esa es una realidad. Y entramos ahora en materia ya de lo general a lo particular. Doctora, ¿qué es el dengue y cómo se transmite? Bueno, el dengue es una enfermedad viral, febril, en ocasiones exantemática, se transmite por la picadura de un mosquito y tiene un periodo de incubación en nuestro organismo que va de aproximadamente de 2 hasta 7 días podemos tener el virus en nuestro cuerpo. Ya. Cuando estaba investigando, siempre en todas las definiciones y en todo lo que tenía con el dengue, y yo buscando el dengue específicamente en República Dominicana, decía que como país tropical, el dengue es una enfermedad endémica del país. Explíquenos en palabras de a centavo, ¿qué es una enfermedad endémica? Es lo que va a pasar con el COVID con nosotros. Es aquella enfermedad que se queda, o sea, vive con nosotros, está con nosotros y que por momentos puede presentar tanto brotes como también puede presentar epidemias. Por lo tanto, nosotros vivimos con el dengue en nuestro país como con otras enfermedades y como va a pasar con el COVID, que se va a quedar, el COVID no va a desaparecer, se va a quedar por siempre con nosotros. Entonces, eso es lo que se trata de una enfermedad endémica en un lugar. Ojalá que papá Dios, pues, meta su mano, porque realmente todos los días, hoy yo leí en el periódico algo que me alarmó, y es que hablaba de que ya se han detectado casos de fiebre amarilla también. Es que, ¿qué pasa con esto? Nosotros somos un país
que tiene un alto tránsito de turistas, que tiene un alto tránsito de personas. Tenemos mucha capacidad y facilidad para movernos de un lugar a otro. Entonces usted se monta en un avión y en 8 horas usted está en España, en 7 está en Bolivia, en Perú. Y esos países pues de por sí tienen la fiebre amarilla como una enfermedad endémica en ellos. Pero que si llega a nosotros, que tenga un territorio virgen, como pasó con Zika y chikungunya, donde prácticamente se afectó toda la población, porque desde el punto de vista inmunológico éramos vírgenes al contacto de ese virus, pues también podemos tener serios problemas si se llegase a presentar fiebre amarilla aquí, como cualquier otra enfermedad de ese tipo. Con el paso de la tormenta Fiona, con todas las lluvias y eso, han arreciado todas las infecciones respiratorias, incluyendo al dengue. ¿Cuál es la relación de estas enfermedades con la lluvia y por qué aumentan tanto? Es de una manera exponencial. Con el dengue pasa algo. El dengue es una enfermedad que tiene periodos epidémicos y periodos interepidémicos, pero con el paso de las lluvias, no solamente el dengue, sino se incrementan otras enfermedades como la leptospirosis. Entonces, ¿qué sucede? Las poblaciones que tienen un clima muy cálido y temperaturas muy altas tienden a tener menos incidencia de la circulación del vector. Sin embargo, en los climas más templados y más como el de nosotros en este momento, pues sí se puede potencializar que se multiplique o que se reproduzca muy fácilmente el vector. Y además también nosotros tenemos una cuota grande de responsabilidad, porque entonces tenemos que empezar a guardar agua porque vinieron las lluvias, no teníamos agua, vinieron las inundaciones y no tenemos la cultura de prevenir tener asentamientos o criaderos de mosquitos, porque si vamos a guardar agua, lo ideal es que usted coge ese tanque y antes del borde, en la parte de arriba, le unte cloro y luego pongamos el agua. Con eso nosotros prevenimos tener criaderos. Pero entonces si tenemos que guardar agua por la característica de nuestro país y tenemos también a favor el desarrollo de la temperatura y del clima, pues entonces nosotros sí vamos a tener brotes no solamente de dengue, podemos también tener un brote de leptospira, porque también con las lluvias pues se puede incrementar un brote de leptospirosis. Ya, doctora, entonces a esa pregunta íbamos, que cómo se transmitía el dengue. Usted nos habla del mosquito para que nos explique qué mosquito y cómo se transmite. Entonces, ¿eso excluye que se transmita de persona a persona? Claro, el mosquito es transmitido por la picadura de un mosquito. El dengue es transmitido básicamente por la picadura de un mosquito. Y cuando pues el mosquito llega a nuestro organismo, va a afectar ciertas células de él, por ejemplo los monocitos, los macrófagos, otras células dentro de nuestro organismo. Entonces va a empezar el periodo de replicación o de incubación. Posteriormente, cuando ese mosquito tiene ese ciclo dentro de él, entonces ya cuando pica a una persona, le transmite el virus, entonces empieza otro ciclo de la enfermedad. Por lo tanto, de persona a persona no es posible ser transmitido, es específicamente por la picadura de un mosquito. Usted decía ahorita del agua, cuando le hice la pregunta, y ahora recuerdo que el doctor Balcácer me decía en otra situación que estábamos, y él explicaba que en una tapita de refresco una tapita de refresco llena de agua, sí, ahí se puede retransmitir la larva del mosquito. Ese es un criadero. Donde quiera que haya agua posada, no importa el tamaño del envase, es un potencial criadero. Entonces vamos a tener larva, por lo tanto vamos a tener posteriormente el mosquito adulto. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que le pueden decir a uno de los televidentes de los Viernes de Salud? ¿Qué síntomas pudieran estar presentando que dijera, yo podría tener dengue? Déjame llamar a la doctora Arias para yo tener una cita con ella. ¿Cuáles serían las manifestaciones corporales de esas personas? Es importante destacar que el dengue es una enfermedad de fases. Entonces el paciente puede llegarnos a nosotros como médico en una fase diferente de la enfermedad. En la primera fase, que es la febril, el paciente puede presentar fiebre, malestar ocular, malestar general, dolor retroorbitario, mialgias, etcétera. Y eso es una fase que va a durar de 1 a 3, 4 días independientemente, porque cabe destacar que cada paciente es diferente. O sea,
Si en mí yo puedo tener 3 días de fiebre, quizá en usted, por características inmunes, pueda tener 2 o pueda tener 4 días de fiebre. O sea que eso no es matemático. En ese momento yo puedo decir, bueno, qué mal yo me siento. Pudiese tener dengue, pero también pudiese tener cualquier otra enfermedad viral, que no sea solamente dengue. Vamos al médico a buscar asistencia. En ese momento nosotros tenemos de evaluar el paciente y hacerle pruebas específicas, por ejemplo un NS1, que nos va a decir si el paciente está positivo para dengue, pero aún teniendo esa prueba negativa, no excluye que el paciente pueda tener la enfermedad. Entonces, otro periodo de la enfermedad es la fase crítica, cuando el paciente llega a nosotros ya con mucho dolor abdominal, con náuseas, con vómito, cierto letargo, con dolor a nivel del hipocondrio derecho, o sea, del área hepática. Entonces nosotros decimos, este paciente puede tener un dengue, pero un dengue con signos de alarma. Ese es un paciente que tiene que estar hospitalizado y que debemos de prestarle atención y empezar a hacer otras pruebas de laboratorios en él. Y ya tardíamente nosotros podemos recibir un paciente que no tiene ninguna de esas sintomatologías, pero que va donde usted y le dice, mire doctor, a mí me ha salido una alergia y yo tengo una picazón en las manos y en la planta de los pies, pero hace como 3 o 4 días yo tenía fiebre. Entonces, ¿qué procede? Hacerle inmunoglobulina a ese paciente para verificar. Entonces decimos, pero mira, tiene inmunoglobulinas elevadas y tiene un rash. Ese paciente está en una fase de recuperación, hizo un dengue en su casa y se curó. Entonces, básicamente esa es la forma donde nosotros podemos evaluar un paciente con dengue en el contexto de las fases de la enfermedad. Doctora, ¿existen grupos y factores de riesgos para el dengue? Sí, el dengue, nosotros lo clasificamos en grupos, como usted dice. Tenemos un grupo A, por ejemplo, un grupo B, un grupo C. Pero ¿qué pasa con esos grupos? Es la forma donde nosotros vemos al paciente en la fase de la enfermedad que está y los síntomas que presenta. Los grupos de riesgo, por ejemplo, son los niños pequeños, los pacientes adultos mayores, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabetes, los pacientes cardiópatas, las mujeres embarazadas y aquellos pacientes que viven en aislamiento social. Ese es un grupo muy característico porque si usted bien quizás no tenga una sintomatología muy florida, pero usted vive muy lejos y en un lugar que usted fácilmente no pueda recibir asistencia médica y pueda posteriormente llegar tarde a buscar esa asistencia, entonces se puede complicar, puede pasar a una fase de complicación. Entonces un paciente que vive en aislamiento social debe ser hospitalizado, aunque su manejo, si lo amerite, sea de forma oral. ¿Y cuáles son los factores de riesgos para esos, sobre todo para esos grupos de riesgo, como usted dice, los niños pequeños, los adultos mayores, las personas que tienen comorbilidades, o sea, que tienen su sistema inmuno comprometido? Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para ellos? Esos son los pacientes que tienen factores, que son los que están en riesgo de complicarse por la enfermedad, de hacer un dengue grave o de hacer un dengue con signos de alarma o de hacer un dengue que tenga complicaciones asociadas a esa comorbilidad que tiene el paciente. El dengue se ve entonces que es bastante peligroso y se habla mucho de... Y como 3 o 4 personas se comunicaron por WhatsApp y me decían, no deje de preguntarle los tipos de dengue. Y de manera muy especial hacían énfasis en el dengue hemorrágico, porque ese es como que el que mete más miedo. Mire, el dengue son 4 serotipos. Hablamos de dengue 1, 2, 3 y 4. Y ya nosotros no utilizamos esa nomenclatura de dengue hemorrágico. El dengue se clasifica en dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. Entonces, aquel paciente que tiene dengue con signos de alarma puede complicarse y desarrollar un dengue grave. O puede ser un paciente que, digamos, tiene dengue con signos de alarma con manifestaciones hemorrágicas, por ejemplo. Pero el dengue así de per se, de dengue hemorrágico, ya nosotros no utilizamos esa terminología, porque cambió la nomenclatura cuando se revisaron las guías por OPS y las guías por el país. Eso es una realidad. El control sanitario es de capital importancia porque actúa como una barrera epidemiológica. En su conocimiento, ¿cuáles medidas se están tomando en el país? ¿Qué es lo que significa una alerta epidemiológica en cuanto a esto de las medidas que se toman? La alerta epidemiológica primero es un aviso. Es un aviso de que algo puede ocurrir o que estamos ante la presencia de un fenómeno que puede desarrollar en nuestro país una epidemia o un brote de una enfermedad.
Y las medidas que se toman son las que se están tomando actualmente. Si hay un caso, por ejemplo, hacer el cerco epidemiológico, que es localizar y cerrar o buscar todas las personas que estuvieron inmersas o relacionadas con ese caso de esa enfermedad del momento. En cuanto al dengue, las medidas muy importantes son pues la vacunación, pues la fumigación y la eliminación de los criaderos. Esa es la vital prevención del dengue. Si nosotros tenemos nuestros entornos limpios, si nosotros como comunidad nos empoderamos y participamos de la eliminación del virus, del mosquito, vamos a eliminar el virus. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, como le decía los otros días a su hijo, al doctor Barcácer, un florero y está lleno de gusarapos, lo ideal es cambiar esa agua y echarle agua limpia, lavar el florero y echarle una gotita de cloro. Claro. Entonces, periódicamente nosotros debemos revisar nuestros entornos, porque quizás yo tenga mi casa muy limpia, pero si usted no tiene la de usted en buenas condiciones, no la tiene limpia, tiene criaderos, ese mosquito va a venir a mi casa y me va a picar y va a traer la enfermedad a mi casa. Entonces, por eso es tan importante que haya un empoderamiento de la comunidad, del sector, y que participemos todo en esto para entonces poder evitar un brote o una epidemia de esta enfermedad. Y como lo mejor es la prevención, yo he dejado para el final del segmento, para mí una de las cosas que más importante. Yo siempre he dicho que vacunar es amar. ¿El dengue tiene una vacuna? Se ha hablado de muchas vacunas para dengue, no una sola. Lo que pasa es que nosotros aquí en este momento no tenemos vacuna disponible para dengue. Pero en República Dominicana no la hay. Tenemos vacunas disponibles para dengue, pero si en otros países se habla, en México, por ejemplo, en otros lugares, se ha hablado, o se ha experimentado, o se ha tenido ya ciertos acercamientos a la vacuna para el dengue. Pero es importante destacar que cuando nosotros vamos a tomar en cuenta el proceso de vacunación, debemos de saber qué serotipo está circulando, porque acuérdese que son, como dice la gente, a mí me repite el dengue no repite, son 4 serotipos, y si a mí me dio dengue porque está circulando en este momento el serotipo 1 como vector, pero luego empieza a circular el serotipo 2, yo me recuperé de un dengue producido por el serotipo 1, pero ya yo tengo un serotipo 2 que está circulando en nuestro país, un ejemplo diciendo, entonces vuelve y me da dengue, no me repitió. Me contaminé, me contagié y desarrollé enfermedad por un serotipo diferente del que tuve la primera vez. Ya, o sea que hasta ahora lo que tenemos es la situación del agua y tener el cuidado de clorar el agua, de no tener criaderos de mosquitos. Sí. Ya en este momento se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa y vamos a regresar con la doctora, que al final del programa ella nos va a dar sus recomendaciones para el dengue, porque en el segundo segmento tenemos un anuncio de algo sumamente importante y muy lindo, que tenemos a alguien, una invitada por unos 2 minutos, que nos va a hablar de esa actividad, y luego hablamos ahí mismo de una vez con la doctora sobre el 36 Congreso Mundial de Medicina Interna a celebrarse en el 2023 en el país. No se vayan, regresamos. Doctora Claudia Arias, después de, como le decía, de esta noticia tan linda, y que esperamos que todos se sumen a ella, vamos a hablar de otra noticia muy agradable, muy linda, y que realmente nos hace sentir muy orgullosos de ser dominicanos, y es del 36 Congreso Mundial de Medicina Interna. Mandamos un videíto, hay 2, pero el último que mandamos le vamos a pedir a Edwin, a nuestro máster y a nuestros coordinadores, que vamos a comenzar este segmento con eso 1.26, 1 minuto y 25 segundos, para nosotros introducir lo del Congreso Mundial de Medicina Interna. Por favor, si pueden ponerlo antes de comenzar a hablar. Hola, soy la doctora Claudia Arias, médico internista, actual secretaria general de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, y tengo la dicha, el orgullo y el honor de presidir el 36 Congreso Mundial de Medicina Interna, que será realizado en nuestro país los días 5 al 9 de febrero en el International Convention Center de Punta Cana, en
las instalaciones del Hotel Hard Rock adyacente. Nosotros les invitamos a que nos acompañen a dicho congreso, porque realmente constituye un ícono en la medicina, ya que es la primera vez que se realiza en República Dominicana, Centroamérica y Caribe, siendo la última vez que se realizó para el habla hispana en Chile en el año 2012. Es importante destacar que este congreso va a tener las más altas exposiciones de los médicos de medicina interna y otras especialidades que nos van a acompañar. Van a compartir durante 4 días con nosotros sus conocimientos, sus experiencias en nuestro país, en nuestra casa. Vamos a tener la oportunidad de escuchar qué es lo más nuevo, qué es lo más novedoso, qué es lo más importante en la medicina interna y en otras áreas de la medicina. Vamos a tratar temas como la robótica, la genómica, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades propias de la mujer y del embarazo, las enfermedades del adulto mayor, las enfermedades del adolescente, qué son las adicciones, qué conllevan. Como todos ustedes saben, las adicciones destruyen los núcleos familiares y debemos de conocerlas, debemos de ver cómo inciden en nuestra sociedad, en nuestra familia, y todos esos temas van a ser tratados en nuestro Congreso Mundial de Medicina Interna. Creo que más claro de ahí ni el agua. Y la primera sorprendida era una sorpresita que le teníamos aquí a la doctora Claudia Arias, porque ella no se imaginaba que yo tenía ese videíto. Doctora, la República Dominicana se va a convertir del 5 al 9 de febrero en la capital mundial de la medicina interna, con la celebración del 36 Congreso. ¿Cuándo fue la última vez que se celebró este Congreso? Porque recuerden que con el COVID-19 es un antes y un después. Sí. Bueno, doctora, realmente me sorprendió. Gracias por el videíto, está muy bonito. Mire, esa es una interesante pregunta. Este congreso se realiza cada 2 años y la última vez se realizó en el año 2018 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Luego tenía agendado realizarse en México en el año 2020 y en el año 2022 le correspondía su realización en Rusia. Entonces en el 20 no se pudo hacer en México por la pandemia y en el 22 no se puede hacer en Rusia por el tema de la guerra. Nosotros somos miembros del Comité Ejecutivo de la International Society of Internal Medicine desde el año 2016. Entonces ya como miembro del Comité Ejecutivo nos invitaron a una reunión, nos llamaron, se reunió el comité y buscando que no pasase tanto tiempo sin tener un Congreso Mundial realizado en un país hermano o un país miembro de nuestra sociedad. Entonces se nos planteó la necesidad de que hiciésemos el Congreso en República Dominicana, pero en octubre de este año. Yo dije, es imposible hacerlo en octubre, que es la fecha que le correspondía pues a Rusia, porque nosotros tenemos primero que ver dónde lo vamos a hacer, las características del evento, el tiempo sobre todo, porque si bien es cierto que cada país le dan de 4 a 6 años para hacer este congreso, a República Dominicana tenemos desde abril a febrero, o sea que realmente es un tiempo muy corto, es un congreso precoz y estamos dejando pues quizás la piedra en el camino, tratando de dar lo mejor de todos nosotros como sociedad de medicina interna y como país República Dominicana. Entonces en ese sentido pues le explicamos que teníamos que investigar, hablamos con el Hotel Hard Rock, que es el único lugar que tiene un centro de convenciones que puede albergar más de 3.000 personas y que pueden tener 23 salones disponibles para todas las actividades propias del evento. Nos comunicamos con el tour operador, se hizo un estudio, se investigó si podíamos realmente hacerlo y el hotel nos propuso esa fecha del 5 al 9. Nos comunicamos con la sociedad internacional, volvimos a reunirnos como comité ejecutivo, llevamos la propuesta de República Dominicana, esa propuesta fue aceptada en pleno en asamblea y entonces a partir de abril ya tenemos la sede en nuestro país para el Congreso Mundial de Medicina Interna. La verdad que es un orgullo muy grande que Punta Cana, República Dominicana, sea el lugar elegido para este 36 Congreso Mundial de Medicina Interna. Esto va a tratar un amplio tema, un amplio programa científico, temas de actualidad y todo lo demás. Yo asumo que ustedes se habrán acercado al ministerio y el ministerio se va a desbordar, cuéntenos, en ayuda para el Congreso y no solo el ministerio, la Secretaría de Turismo también, si no lo han involucrado, la Secretaría de Turismo debe apoyar
porque está poniendo a República Dominicana en el mapa, y no por noticias en rojo, sino por noticias verdes de salud. Exacto. Mire, eso es muy importante, porque una de las cosas que nosotros necesitamos como Congreso Mundial es precisamente el acercamiento y el apoyo, no solamente del Estado, sino también de todas las instituciones privadas que inciden en todos estos aspectos, porque hay muchas instituciones privadas que pueden participar en el Congreso Mundial como sponsor. Con relación al Estado, nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Salud, le presentamos el Congreso en toda su extensión y él realmente se sintió muy contento con lo que él estaba viendo. Ya le habíamos llevado un programa, un preprograma, los invitados que teníamos, qué habíamos hecho hasta ese momento, y el doctor consideró que era necesario que el Gabinete de Salud conociese ese congreso. Posteriormente él gestionó una reunión con el Gabinete de Salud y fuimos invitados, cuando en ese momento la señora vicepresidenta pues era la que presidía el gabinete, y presentamos el evento al Gabinete de Salud. Estuvieron presentes pues varias personas, varios funcionarios en él, y cuando nosotros hicimos la presentación, la licenciada Raquel Peña, o sea, la vicepresidenta, dijo que ese era un evento realmente increíble y que se debía de hacer, o crear una comisión para trabajar en el mismo, y que se debía también pues de hacer una reunión de vicepresidencia para ver el evento. Claro. Fuimos llamados ese mismo día para sostener una reunión, posteriormente nos dieron la fecha de esa reunión, acudimos y fuimos recibidos por tanto la señora Mañón como el señor Muné, y ellos tomaron todas las notas del evento y que quedamos esperando que nos dieran una respuesta. Tratamos varias veces de comunicarnos con ellos y posteriormente pues le escribí un correo y recibimos como respuesta que ellos habían mandado ciertas recomendaciones del Congreso hacia el Ministerio y que nos deseaban éxitos en el mismo. Entonces, están a la espera. Estamos a la espera de ver realmente qué va a pasar, si van realmente como Estado a un evento país, si toda esta iniciativa de nosotros llevar tan lejos lo que es República Dominicana, lo hicimos a través de un video que cuando nosotros fuimos a Sudáfrica y presentamos ese video, decían, pero República Dominicana es así, es así, ustedes son así de bellos. Ay, sí, entonces, señor, eso sí es verdad, el videíto es precioso. Mire, nosotros hacemos desde aquí un llamado, sabemos que el Ministerio de Salud Pública, el presidente, la vicepresidenta, la primera dama, el Ministerio de Turismo y el sector privado de aquí, que siempre se manifiesta en todo lo que tiene que ver, porque es el prestigio y el nombre de República Dominicana. Sí. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes, doctora? El teléfono mío es 809-707-4760. Me pueden llamar. Nosotros tenemos un comité organizador del evento. Yo estoy como presidenta del Congreso, por lo tanto, estamos en la mejor disposición pues de recibir sus llamadas y recibir sus atenciones o su deseo de participar en el Congreso Mundial. Hemos también tratado de pues acercarnos para que el Ministerio de Turismo conozca y sea partícipe de esto, porque realmente, a pesar de ser un congreso que se está haciendo en tan corto tiempo, porque le voy a poner un ejemplo, ya nosotros como sociedad internacional recibimos la solicitud de Taiwán y de Filipinas para el 2026, el 2028 y 26. Sí, nosotros fue demasiado rápido, sí. Pero desde aquí nuestro agradecimiento por anticipado al gobierno, a los empresarios y a todo el que tenga que ver con poder ayudar este evento en febrero, que nos va a hacer la capital de la medicina interna. Doctora, sí. El tiempo en buena compañía pasa rápido, así que muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento por estar aquí, y a ustedes, que son la parte más importante de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.